Dormiste 8 horas, te despertaste y lo primero que sentiste fue cansancio. No es tu cuerpo el que está agotado, es algo más profundo, algo que ningún médico te ha explicado, algo que Miyamoto Musashi comprendió hace 400 años y que la ciencia militar de los Estados Unidos acaba de confirmar. Y si no lo corriges hoy, cada año que pase vas a sentirte más vacío, más pesado, más apagado, aunque duermas 10 horas. Quédate, porque lo que viene a continuación va a cambiar la forma en que entiendes tu energía para siempre. Piensa en esto, son las 7 de la mañana, el despertador suena, abriste los ojos y antes de levantarte ya estás calculando cuándo vas a poder volver a dormir. Te levantas, preparas café, no porque lo disfrutes, sino porque sin él no funciones. Llegas al trabajo, haces las cosas, pero hay algo apagado adentro, como si estuvieras presente físicamente pero ausente por dentro. Y lo más frustrante de todo es que no tienes una razón clara para sentirte así. No estás enfermo, no tienes una crisis, solo estás agotado todo el tiempo, sin explicación. Si esto te suena familiar, lo que estás a punto de escuchar fue creado exactamente para ti. Antes de continuar, necesito pedirte algo rápido. Si este canal te ha dado valor, o si sientes que este video ya está hablando directamente a algo que vives, dale like ahora y suscríbete. Es la forma más directa de decirme que esto importa y me permite seguir creando contenido que va más allá de lo superficial. Hecho eso, sigamos, porque lo que viene es el núcleo de todo. En 1643, Miyamoto Musashi se retiró a una cueva llamada Reigando. Tenía 60 años. Había ganado más de 60 duelos. Nunca había perdido. Y en los últimos años de su vida, dejó de entrenar con la espada. No porque estuviera viejo, sino porque había descubierto algo que hizo que el entrenamiento físico se volviera secundario. Lo escribió en el Gorin no Sho, el libro de los 5 anillos. Y hay una línea que la mayoría pasa por alto. Musashi escribió: el guerrero que pelea contra el mundo externo siempre está cansado. El guerrero que encuentra su centro interno nunca se agota. 400 años después, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos financió una investigación en la Universidad de Pensilvania con soldados de élite. El objetivo era entender por qué algunos operativos rendían al máximo bajo presión extrema mientras otros colapsaban. El resultado fue inesperado. El factor número 1 no era la condición física, no era la nutrición, no era el sueño, era lo que los investigadores llamaron alineamiento de propósito. La distancia entre lo que una persona hace cada día y lo que considera verdaderamente importante. Cuanto mayor era esa distancia, mayor era el agotamiento crónico, sin importar cuánto durmieran. Musashi lo llamó de otra forma, pero estaba hablando exactamente de lo mismo. Detente un segundo en esto, porque significa que el problema no está en tu cuerpo, está en la brecha entre tu vida real y tu vida verdadera. Y en los próximos minutos vas a entender exactamente cómo cerrar esa brecha usando 3 principios que Musashi aplicó y que la neurociencia moderna acaba de validar. El primer principio se llama el agotamiento del guerrero falso. En el Japón feudal existía un concepto llamado tatemae, la máscara social, la versión de ti mismo que muestras al mundo para ser aceptado. Musashi lo despreciaba, no por orgullo, sino porque había observado algo en sus duelos. Los guerreros que peleaban para demostrarle algo a alguien siempre llegaban al combate con la mitad de su energía ya consumida. ¿Por qué? Porque mantener una máscara consume recursos cognitivos de forma constante. Es como tener una aplicación abierta en tu teléfono todo el día. No la ves, pero está drenando la batería. En 2016, investigadores de la Universidad de Michigan publicaron un estudio siguiendo a 342 personas durante 6 meses. Midieron cuánta energía mental gastaban cada día gestionando la impresión que daban a otros. Los resultados fueron brutales. Las personas que vivían orientadas a la aprobación externa reportaban niveles de fatiga crónica hasta un 43% más altos, aunque tuvieran los mismos horarios, la misma cantidad de sueño y el mismo nivel de actividad física. 43%. Casi la mitad de tu agotamiento puede venir de algo invisible, de la energía que gastas intentando ser quien otros esperan que seas. Piénsalo. ¿Cuántas veces al día dices que sí cuando quieres decir no? ¿Cuántas veces actúas de una forma en el trabajo, de otra con tu familia, de otra con tus amigos? ¿Cuánta energía gastas cada día manteniendo versiones diferentes de ti mismo vivas? Musashi tenía un principio que aplicaba antes de cada duelo. Lo llamaba Fudoshi, la mente inmóvil. No significa no sentir nada. Significa no gastar energía en lo que no puedes controlar, especialmente en lo que otros piensan de ti. El primer guerrero que derrotó Musashi no cayó por una espada, cayó porque llegó al duelo agotado de intentar parecer invencible. Musashi llegó descansado porque no le importaba parecer nada, solo ser. Y ahora mismo probablemente
Probablemente estás pensando, está bien, entiendo el concepto, pero ¿cómo lo aplico en mi vida real? En mi trabajo, en mis relaciones, en mi día a día. Vamos a eso. Pero antes necesito que entiendas el segundo principio, porque sin él, el primero no funciona. El segundo principio se llama el drenaje invisible. En 1998, el psicólogo Roy Baumeister realizó un experimento que cambió la forma en que entendemos el agotamiento mental. Lo llamó el experimento de los rábanos y las galletas. Tomó a dos grupos de personas hambrientas. Al primer grupo le puso frente a galletas recién horneadas y rábanos crudos. Les dijo que solo podían comer los rábanos. Al segundo grupo le dejó comer libremente. Después, ambos grupos tuvieron que resolver puzzles imposibles de resolver. Los que habían resistido las galletas se rindieron mucho antes, no porque fueran más débiles, sino porque ya habían gastado su energía mental resistiendo. Baumeister lo llamó ego depletion, el agotamiento de la fuerza de voluntad. Pero hay algo que Baumeister no anticipó, y que un equipo de investigadores del ejército de los Estados Unidos descubrió años después trabajando con Rangers y fuerzas especiales. El mayor drenaje de energía mental no viene de resistir tentaciones, viene de tomar decisiones sin claridad de propósito. Cuando no sabes con certeza por qué haces lo que haces, cada decisión del día, por pequeña que sea, consume el doble de energía, porque tu cerebro no tiene un marco de referencia claro, tiene que recalcular cada vez desde cero. Es como conducir sin GPS en una ciudad desconocida. Llegas, pero llegas agotado. Musashi lo entendía de una forma diferente. En el Dokodo, sus 21 preceptos escritos una semana antes de morir, hay una línea que dice: no hagas nada que no sea útil. Durante años la gente interpretó eso como eficiencia, como productividad, pero no es eso, es claridad de propósito. Musashi no malgastaba energía cognitiva en decisiones que no estaban alineadas con lo que era fundamental para él. Cada acción tenía un porqué claro, y eso significaba que su mente llegaba a cada momento con recursos completos. Ahora mismo, en tu vida, ¿cuántas cosas haces sin tener claro por qué las haces? No en el sentido superficial de la razón, sino en el sentido profundo. Esto que estoy haciendo ahora mismo, ¿para qué sirve realmente en el contexto de lo que quiero construir? Si no puedes responder esa pregunta en menos de 10 segundos, estás gastando el doble de energía en esa actividad, garantizado. Y aquí viene algo que probablemente nadie te ha dicho antes. El problema no es que tengas demasiadas cosas que hacer. El problema es que tienes demasiadas cosas que hacer sin saber con certeza por qué las estás haciendo. Un soldado de las fuerzas especiales puede operar 72 horas sin dormir bajo presión extrema, no porque tenga más resistencia física, sino porque cada acción que toma tiene un propósito claro e inmediato. Su cerebro no desperdicia recursos calculando si vale la pena o no. Ya lo sabe, tú también puedes operar con esa claridad, y cuando lo hagas, vas a descubrir que tienes energía que no sabías que existía. Pero para llegar ahí, necesitas el tercer principio, y este es el más poderoso de los tres. Antes de dártelo, necesito que proceses algo. Hasta este punto del video ya tienes dos piezas del rompecabezas. Primera, una parte significativa de tu agotamiento viene de la energía que gastas siendo quien otros esperan que seas. Segunda, cada decisión sin claridad de propósito consume el doble de recursos mentales. Si aplicaras solo estos dos principios mañana, tu nivel de energía cambiaría, pero el tercer principio es el que lo hace permanente. El tercer principio se llama la fuente que no se seca. Hay un momento en la vida de Musashi que muy pocos conocen. Tenía 29 años. Acababa de ganar el duelo más famoso de su vida contra Sasaki Kojiro en la isla de Ganryujima. Había llegado tarde intencionalmente para desestabilizar a su oponente. Había ganado con un solo golpe. Y esa noche, en lugar de celebrar, Musashi se sentó solo junto al mar y escribió en su diario algo perturbador. Escribió: gané y me siento vacío. No lo entendió en ese momento, pero años después, en la cueva Reigando, encontró la respuesta. El vacío que sintió esa noche no era depresión, era la señal de que había estado peleando por razones equivocadas, por reputación, por demostrar algo, por el reconocimiento externo. Y cuando lo obtuvo, no había nada adentro que lo recibiera, porque la energía que viene de fuentes externas, el reconocimiento, la aprobación, los resultados visibles, siempre se agota. Es como llenar un cubo con agujeros. Puedes seguir echando agua, pero nunca está lleno. En 2012, investigadores del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos hicieron un estudio con 380 militares veteranos de combate. Querían entender por qué algunos desarrollaban síndrome de fatiga crónica después del servicio activo y otros no. El factor diferenciador no fue el nivel de exposición al combate, no fue el trauma, fue algo que llamaron coherencia narrativa, la capacidad de conectar lo que vivían con algo que consideraban significativo más allá de ellos mismos. Los militares con alta coherencia narrativa, aquellos que podían conectar
conectar sus experiencias con un propósito que trascendía su propia supervivencia, mostraban niveles de cortisol normalizados, mejor calidad de sueño y significativamente menos fatiga crónica. Los militares sin esa coherencia, aunque tuvieran exactamente las mismas experiencias objetivas, colapsaban. Musashi llamó a esto el Do, el camino, no en el sentido espiritual abstracto, en el sentido práctico de tener una dirección que va más allá de ti mismo. Cuando tus acciones diarias están conectadas con algo que genuinamente importa, algo que existiría incluso si nadie te aplaudiera por ello, tu cerebro genera energía de una forma completamente diferente, no porque seas más fuerte, sino porque dejas de gastar recursos en la pregunta más costosa que existe. ¿Vale la pena esto? Cuando tienes un Do claro, esa pregunta ya no existe, y toda esa energía queda disponible para vivir. Ahora quiero darte algo concreto, porque hasta aquí hemos hablado de principios, pero los principios sin aplicación son solo información, y la información sin acción no cambia nada. Musashi tenía una práctica diaria que aplicó durante décadas. No era meditación en el sentido tradicional, era lo que él llamaba Mikiri, la observación sin juicio. Cada mañana, antes de hacer cualquier cosa, Musashi pasaba entre 10 y 15 minutos haciendo una sola pregunta, no en voz alta, sino en silencio, con honestidad brutal. La pregunta era, ¿qué estoy haciendo hoy que no es realmente mío? No en el sentido de originalidad, sino en el sentido de autenticidad. ¿Qué parte de lo que voy a hacer hoy estoy haciendo para ser aceptado, para evitar un conflicto, para parecer algo que no soy? Esa pregunta, hecha con honestidad, revela el drenaje invisible que nadie más puede ver. Los investigadores del Programa de Rendimiento Humano Total del Ejército de los Estados Unidos desarrollaron una versión moderna de esta práctica que llamaron alineamiento de valores, y la aplicaron con unidades de élite como los Navy SEALs y los Rangers del Ejército. El protocolo era simple. Cada mañana, antes de la primera actividad del día, los operativos respondían 3 preguntas en menos de 2 minutos. Primera, ¿qué es lo más importante que puede pasar hoy? No lo más urgente, lo más importante. Segunda, ¿lo que voy a hacer hoy está conectado con eso? Tercera, ¿hay algo en mi agenda de hoy que esté ahí solo por aprobación externa o por evitar un conflicto? Los resultados después de 8 semanas de aplicación sistemática fueron significativos. Reducción del 28% en niveles de cortisol matutino, mejora del 31% en calidad de sueño reportada, y algo que los investigadores no esperaban, reducción del 42% en la sensación de fatiga crónica, sin cambios en dieta, ejercicio ni horas de sueño, solo con esas 3 preguntas cada mañana, porque lo que cambiaron no fue el cuerpo, fue la brecha entre lo que hacían y lo que consideraban verdaderamente importante. Musashi lo hacía con una pregunta, los SEALs lo hacen con 3. Tú puedes empezar mañana con cualquiera de las 2 versiones, pero hay algo más que Musashi hacía que ningún manual militar ha replicado todavía. Lo llamaba Sanshin, la atención residual, la conciencia que permanece después de la acción. La mayoría de las personas termina una tarea y de inmediato salta a la siguiente. El cerebro nunca cierra el ciclo anterior. Siempre hay algo abierto, algo pendiente, algo que no terminó de procesar. En términos neurológicos, esto se llama efecto Zeigarnik. El cerebro recuerda con más intensidad las tareas incompletas que las completadas, y cada tarea abierta consume recursos en segundo plano. Musashi, entre duelo y duelo, no pensaba en el siguiente. Completaba el presente de forma total antes de pasar al siguiente. No solo físicamente, mentalmente. La práctica concreta es esta. Al terminar cualquier actividad importante, antes de pasar a la siguiente, dedica 90 segundos a cerrar ese ciclo conscientemente, no en tu agenda, en tu mente. Pregúntate, ¿está esto realmente completo? ¿Hay algo que quedó abierto que necesita un lugar específico en mi atención? Si hay algo abierto, escríbelo. No para resolverlo ahora, sino para que tu cerebro sepa que tiene un lugar donde ir, que no necesita mantenerlo activo en segundo plano. Este solo hábito, aplicado consistentemente, puede recuperar entre 1 y 2 horas de energía mental por día, no porque hagas menos, sino porque tu cerebro deja de cargar con el peso de todo lo que está incompleto. 90 segundos entre tareas. Eso es todo lo que requiere. Ahora voy a darte el último elemento, el que conecta todo lo anterior. Hay una razón por la que Musashi nunca se agotó en sus últimos años. Una razón específica que va más allá de los principios que hemos hablado. En los últimos años de su vida, Musashi se dedicó a la pintura, la escultura y la caligrafía, no como hobby, como práctica central. Sus contemporáneos no lo entendían. ¿Por qué el guerrero más temido de Japón pasaba sus días pintando? Musashi lo explicó en una sola línea en el Gorin no Sho. El guerrero que solo sabe pelear solo tiene fuerza cuando hay una batalla. El guerrero que cultiva el vacío tiene fuerza siempre. Lo que Musashi estaba haciendo con la pintura no era relajarse, era cultivar lo que los neurocientíficos modernos llaman red de modo predeterminado, el estado mental que se activa cuando no estás enfocado en ninguna tarea específica.
Durante décadas, los científicos pensaron que este estado era un desperdicio de recursos, el cerebro en reposo, sin hacer nada productivo. Estaban completamente equivocados. En 2001, el neurocientífico Marcus Raichle descubrió que la red de modo predeterminado no es un cerebro inactivo, es un cerebro en su modo de mayor consolidación, procesando experiencias, conectando información, restaurando recursos cognitivos que el enfoque constante consume. Los militares de élite que sostenían el mayor rendimiento durante periodos prolongados no eran los que descansaban menos, eran los que tenían periodos regulares de actividad no dirigida, tiempo sin agenda, sin objetivo, sin pantalla. Musashi lo llamaba el vacío y lo consideraba tan importante como el entrenamiento. La aplicación práctica es esta. Cada día necesitas un periodo de entre 20 y 30 minutos de actividad no dirigida, sin teléfono, sin podcast, sin objetivo, caminar sin destino, sentarte sin hacer nada, observar sin analizar, no como meditación formal, solo como permiso para que tu cerebro haga lo que está diseñado para hacer cuando no lo interrumpes. Esto no es tiempo perdido, es el tiempo en que tu mente se restaura de verdad. Junta todo lo que hemos hablado hoy. Tu agotamiento no es físico, es la suma de tres drenas invisibles. La energía que gastas siendo quien otros esperan que seas, la energía que gastas tomando decisiones sin claridad de propósito y la energía que gastas manteniendo abiertos ciclos que nunca cierras. Musashi resolvió los tres, no con más disciplina, no con más fuerza de voluntad, sino con más claridad sobre quién era y para qué estaba aquí. La ciencia militar de los Estados Unidos llegó a las mismas conclusiones 400 años después, con estudios, con datos, con protocolos de élite. Y tú puedes empezar mañana con 3 preguntas en la mañana, 90 segundos entre tareas y 20 minutos de vacío al día. No porque seas un guerrero, sino porque tienes derecho a tu propia energía, la que ya existe adentro y que llevas años regalándole a cosas que no son tuyas. Eso es lo que Musashi entendió y que ahora tú también sabes. Si este video cambió algo en tu forma de ver el agotamiento, déjame un comentario con una sola palabra: Musashi. Es la forma en que sé que esto llegó donde tenía que llegar. Dale like si sientes que esto fue más allá de lo que esperabas. Y suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido que va a la raíz de las cosas, no a la superficie. Nos vemos en el próximo video.